Ivo, el mismo que de la semana pasada. Bueno, estamos, ¿me escuchan el video? ¿Se ve bien ahí la pizarra? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a tratar de borrar un poco esto para ya sacar alguna conclusión sobre este ejercicio. Ahí en YouTube hay algunos ejercicios más de discontinuidad. Traten, por favor, de verlos. Así me ayudan para poder avanzar más rápidamente con la materia y que nos quede más tiempo para el repaso. Entonces tenemos que la primera condición no se cumple, suficiente para decir que la función es discontinua. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué cuando el límite doble te da, automáticamente decís que está bien definido? O sea, ¿cómo te das cuenta que no tenés que seguir con los otros límites, resolviendo los otros límites? O sea, a veces lo decís, a veces no. Bueno, es por definición, digamos, es más que nada por lo que han visto en el teórico. Si existe el límite doble, es la definición del concepto de límite. Si existe el límite doble, ese es el límite único de la función. Si el límite doble no se puede calcular, porque da una indeterminación que no se puede salvar, que no se puede levantar, en ese caso, lo que hay que hacer es recurrir a los otros caminos, L1, L2, o sea, el límite sucesivo, límite radial y límite parabólico. Si todos esos nos dan igual, no tenemos la certeza de que ese sea el límite. Pero si algunos de esos nos dan distinto, tenemos la certeza de que no existe el límite doble. O sea que podemos llegar a tener la certeza que existe el límite en el primer paso. Y podemos tener la certeza de que no existe el límite en los pasos sucesivos. Creo que ese es un buen resumen, digamos, lo que dije. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende, se entiende. Bueno. Entonces, por esto que hemos visto, esta función es discontinua sobre el eje Y. Nosotros puntualmente lo hemos visto en el punto 0,1, pero el tipo de discontinuidad discontinua es evitable. ¿Por qué es evitable? Es evitable simplemente porque existe límite en el punto 0,1. Y el valor del límite doble, o del límite, es igual a 3. Entonces, si es evitable, es porque, voy a decir una ridiculez, si es evitable es porque se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede subsanar? Redefiniendo la función. ¿Y cómo la redefinimos a la función? Como hicimos recién, abriéndola en dos renglones. Y decimos que z, ya sería un z1. Ojo, esto lo estoy inventando yo, porque es distinto de esta z. Es igual al seno de 3xy sobre x para, acá podemos decir, para xy, para xy distinto de, bueno, en el caso que estamos analizando, distinto de 0, 1, por ejemplo, ¿no? Para el caso de que xy sea igual a 0, 1, el valor de la función es igual al límite doble, que es igual a 3, ¿no? Es igual al límite, no es cuestión de colocar acá cualquier numerito, acá tenemos que colocar el valor del límite, el límite doble. Si acá hubiesen... Sí. ¿No sería mejor directamente definir para x distinto de 0? Se podría hacer para 0, 0, o se podría hacer lo siguiente. Y que Miren, no daba x cuando x daba 0, pero y puede dar cualquier número. O sea, para claro, x claro. Entonces, para xy igual, acá uno puede decir
distinto de, a ver, Podría ser. habíamos dicho n acá, ¿no? Habíamos dicho n. Para xy igual a 0 y cualquier valor de y. Pero en el caso de que sea igual a 0 y cualquier valor de n, acá esto va a ser igual a 3 por n. 3 por n. ¿Ve? Si n es igual a, habíamos dicho, si n es igual a 0, el límite doble es 3 por 0. Si n es igual a 1, si i es igual a 1, queda 3 por 1, el límite doble es 3. Si n es igual a 2, ¿se acuerdan que yo lo grafiqué en 2 y se iba a 6? 3 por 2, 6. Si n es igual, para i igual a 10, un punto más alejado todavía, o menos 10, nos queda 3 por menos 10. Sería una expresión más genérica, más completa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ah? ¿O hay alguna duda? Pregunten, chicos. O sea, el límite ahí tiende el eje Y, ¿o no? No, el límite no tiende al eje Y. Pasa por I. Tenemos una discontinuidad en todo el eje Y. Si nosotros vemos el eje Y y tratamos de ver la función no existe. Hay como un tajo en la función. Pero eso, ese tajo, uno puede decir, yo voy caminando por las proximidades y me estoy acercando al abismo. Por izquierda y por derecha, por el radial y por esta otra radial, por la parabólica y por esta otra parabólica. Y para todos los casos, yo voy a llegar al mismo valor. Lo que pasa es que no puedo dar un paso más. Porque si doy un paso más me caigo al vacío porque la función no existe. Pero el límite sí existe. Esto es como si yo fuese rápido, la misma inercia, la inercia no me tira al vacío y me permite a lo mejor saltarla. Bueno, y en ese momento, ¿en dónde voy a estar? Voy a estar en el valor del límite. ¿Ah? Estoy poniendo un ejemplo un poco físico, digamos, ¿no? De decir, la función no existe, pero el límite sí existe. Pero ese límite, el valor del límite, va a depender de cuál es el valor de la ordenada. De cuál es el valor de la ordenada. Si la ordenada, el valor de i es igual a 0, el límite de la función es igual a 0. Si el valor de la ordenada es igual a 1, siempre va a ser el triple. El valor del límite es igual a 3 por 1. Si el valor de i es igual a 2, va a ser el triple. 3 por 2, 6. Si el valor es igual a 10, es el triple. El valor del límite es igual a 30. ¿Ah? ¿Se entiende? Pero siempre la discontinuidad va a estar sobre el eje y. Ahora, de esta forma, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo, estamos completando, en el caso anterior era con un punto, ¿sí? Era con un punto, porque teníamos discontinuidad en un solo punto, que era 0, 0, 0. Estábamos tapando la boca al embudo, ¿sí? Acá no tenemos un punto, tenemos un tajo. Entonces lo que estamos haciendo, venimos con una curva y estamos completando ese tajo. Y le estamos haciendo continua a la función. De esta forma la estamos haciendo continua a la función. En realidad la estamos completando con una línea recta, porque es 3n, es lineal. Al completarla con esa línea, le estamos completando a la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, bien. Yo lo que les pido antes, a ver, vamos a hacer uno más de estos. Vamos a hacer uno más y vamos a pasar a derivadas. Acá vamos a partir de esta función, z, y fíjense que acá la función ya la doy dividida en dos partes, o sea, tiene dos renglones.
z igual a x al cubo menos y al cubo sobre x menos y, un caso distinto. Esto hay que aplicarlo para, o el término si, x es distinto de y. Pero si x es igual a y, el valor de la función es 3x al cuadrado. O sea, acá tenemos z es igual a esta expresión si x es distinto de y. Y es igual a 3x cuadrado si x es igual a y. Entonces vamos a lo primero, que es, acá no me están pidiendo, acá podemos ver que el punto crítico es cuál es la condición que tiene que cumplir alguna de estas. X menos y, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0. O sea, x distinto de y, que es lo que dice acá. X distinto de y. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de la función. El valor de la función para un valor de x0 y 0, x0 y 0, en donde x0 es distinto de y0, porque es lo que está diciendo acá. X tiene que ser distinto de xy. Si x es distinto de xy, el valor de la función existe. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a poder hacer esto. X al cubo menos y al cubo, bueno, no es una diferencia de cuadrado, es una diferencia de impares. Vamos a poner esto así. Z, la primera parte de Z, ponemos Z1, como si esto fuese Z1 y esto fuese Z2. ¿Ah? Z1, acá voy a poner x al cubo menos y al cubo, es lo mismo que poner x menos y. Este sería el sexto caso de factoreo. X menos y acá vamos a poner x al cuadrado más xy más y al cuadrado. ¿No? Es el producto de la resta, de la diferencia de las bases, por, acá si coloco menos, todos los signos tienen que ser positivos. Yo acá podría haber puesto más y los signos tendrían que haber sido alternados, es otra alternativa. Pero necesito el menos para poder simplificarlo acá. Porque el denominador dice x menos y. Y yo puedo simplificar x menos y con x menos y, salvo que x menos y sea igual a 0. Porque si x menos y es igual a 0, no puedo simplificar 0 dividido 0. Ah, pero yo tengo la certeza de que x menos y no es igual a 0. ¿Cómo sabes? Y porque estoy trabajando con z1. Y z1 es válido para x distinto de y. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces z1, o digamos el primer renglón de esta función, es igual a x cuadrado más xy más y al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que esta función sí tiene valor, porque podemos calcular para x distinto de y y para x igual a y. Nosotros no hay nada que no nos permita calcular esto. Acá esto nosotros lo podemos calcular, no tenemos ningún tipo de problema. Y si x es igual a y, esto también lo podemos calcular. Es más, esto no tiene y, tiene x. Para cualquier valor de x también lo podemos calcular. O sea que como conclusión de todo esto, podemos decir que f de x, lo voy a poner aquí, x sub y porque es para cualquier valor de x, y sub y, o sea, para cualquier valor de ordenada, existe. O sea, tenemos que el valor de la función sí existe. Ahora lo que tenemos que ver si existe el límite de la función. Para ver si existe el límite de la función, no vamos a trabajar con z2 porque el límite de 3x cuadrado va a existir. Entonces tenemos que ver si existe esto que tenemos acá. Y esto vamos a ver que el límite doble sería el límite
de z, acá tenemos que poner, bueno, con este ejercicio medio que me compliqué, porque acá es para x distinto de y. En este caso, estaríamos llegando a esta misma expresión. La inicial sería, ¿no? No tomaríamos que usaríamos la expresión inicial, no la factoriada, digo. Estaríamos utilizando la expresión inicial, en realidad este ejercicio está enunciado así. Yo la verdad que no, ahora viéndolo, no lo entiendo muy bien, pero yo eliminaría, digamos, esta parte, y lo haría solamente para Z1. Vamos a hacer una cosa. A este ejercicio lo voy a replantear, lo vamos a dejar así medio en suspenso. El que lo quiera intentar, es más, no sé si no está en YouTube este ejercicio, en el canal mío. Creo que está planteado así. O sea, como que la función es x al cubo menos y al cubo sobre x menos y. Y se pide analizar la continuidad de esa función. Y luego, al ver que es una discontinuidad evitable, al igual que en los casos anteriores, se redefine la función agregándole este 3x al cuadrado. ¿Ah? Este lo dejamos pendiente para la clase que viene, o lo verifico si es que está en YouTube. La situación es que el tiempo medio que me apremia y me gustaría empezar con derivada, porque si ya el profe del teórico está en diferenciales, ya me preocupa un poco. Pero les pido disculpas, por ahora lo dejamos así, porque se me complica esta parte, se me complica a mí, no para explicárselo a ustedes. Lo vamos a terminar la clase que viene, o por ahí lo subo a autogestión, y ahora empezamos con derivada, ¿les parece? Sí. Arranquemos nomás. Bien, arrancamos con derivada, que ya es algo un poco más, ya empezamos con temas de mayor probabilidad que se vean en la parte, digamos, del examen, ¿no? Del parcial. Entonces, el tema que vamos a ver ahora son derivadas parciales. Bueno, ya en el teórico tienen que haber visto lo que es la interpretación gráfica, la interpretación geométrica de lo que es la derivada parcial, ¿no? De una función multivariable, ¿no? Podemos tener una función z, función de xy, z, una función de xy, esto da para calcular dos derivadas parciales. La derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Bueno, esta es una notación, es una simbología. También hay otra que puede utilizar este símbolo, derivada de z respecto de x. Esto es lo mismo también de poner derivada de z respecto de y. Hay otras notaciones, ¿no? F' de x, F' de y. Pero bueno, no es tanto lo importante la parte de la notación, sino lo que es la interpretación gráfica. La cuestión conceptual, digamos. Si nosotros tenemos en el plano de x y z una determinada función, x, y z, esto está bien explicado ahí en los videos de YouTube. Y nosotros queremos calcular la derivada, por ejemplo, en un punto P sub 0, de coordenadas x0 y sub 0, nosotros levantamos la ordenada y encontramos que la función está acá, en m sub 0. Entonces,
la derivada parcial respecto de x, porque uno dice, ¿a qué es igual la derivada? Y la derivada está relacionado con la recta tangente a la curva en un punto. Análisis matemático 1. Pero acá no tenemos curva, acá tenemos una superficie. Entonces, es la pendiente de la recta tangente en este punto a esta superficie. Pero la derivada respecto de x es una recta que sea paralela, que esté contenido en un plano paralelo al xz. Esa es la derivada respecto de x. Y la derivada respecto de y es la pendiente de una recta tangente a la curva, intersección con un plano que sea paralelo al plano YZ. Si tratamos de verlo de esta forma. Yo voy a trazar por el punto P sub 0 un plano paralelo al plano de la pared, a esta pared XZ. Yo hago pasar un plano, así. ¿Lo ven? Este plano azul es un plano que es paralelo al YZ. Este punto que tengo acá es un punto de intersección, porque es un punto que pertenece al plano y pertenece a esta función. Y este punto también es un punto de intersección. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, a este lo voy a cambiar porque lo puse muy alto. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos puntos. Si yo uno estos dos puntos, me da esa curva. El punto M0, bueno, está acá. El punto M0. Esta curva pertenece al plano y también pertenece a la función, pero está en un plano que es paralelo al XZ. Si yo acá trazo una recta tangente, forma con la dirección del eje X positivo un ángulo alfa, este ángulo. Que lo puedo llamar alfa X. La tangente de alfa X es igual a z' de X. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, esto probablemente lo vieron en el teórico. Si nosotros queremos calcular la derivada de la función, la derivada parcial respecto de y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, por el punto P sub 0 tengo que pasar a otro plano, pero es un plano que tiene que ser paralelo al plano que contiene, a un plano vertical, pero que pase por y. El plano rojo. Este plano rojo es un plano que es paralelo al plano YZ, a la pared YZ de fondo. Este punto es un punto de intersección y este otro punto también es un punto de intersección. Si yo uno, bueno, lo voy a hacer en forma forzada, ¿no? Tengo esa curva roja es una curva que pertenece al plano, pero también pertenece a la función. Y si yo le trazo una recta tangente a esa curva en el punto M0, voy a tener que, me forma acá un ángulo con el eje Y. Bueno, es un eje que es paralelo, ¿no? Al Y, pero es el mismo ángulo. Este ángulo es alfa Y. La tangente de este ángulo alfa Y es lo que me está indicando a mí cuál es el valor de Z''I. Esa sería la interpretación que probablemente ustedes hayan visto en el teórico. ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer algunos, con estos conceptos, vamos a hacer algunos ejercicios de derivadas parciales. Vamos entonces con un primer ejercicio, y acá a refrescar muy bien todo lo que es tabla de derivada, porque tiene que fluir rápidamente esto para ganar, digamos, tiempo y seguridad al momento de realizar la ejercitación, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, tenemos z igual a 3x cuadrado vamos a poner un poco más abajo. Bien, acá tenemos esta función, que vemos que es un z que es función de x e y, tiene dos variables. Entonces hay dos derivadas posibles para calcular, son las únicas dos. Posibles no, las que podemos calcular. Entonces, acá vamos a calcular primero z' de x, y acá vamos a ver que tenemos un producto, ¿no? Lo podemos organizar así. El primer factor depende de x, es función de x, y el segundo también es función de x. Acá, como estamos calculando la derivada respecto de x, nosotros tenemos que entender a y como una constante. Se tiene que manejar como una constante, como si fuese un número, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es la derivada de un producto. Y ustedes recuerden que si nosotros tenemos que que b es igual a u por b, como había puesto acá, que i es igual a u por b. Y prima, ¿a qué es igual? Yo tengo la derivada de un producto. ¿Se recuerdan? U prima. U prima por b. Más o menos. Más b prima por u. U por b prima. Bueno, es lo sí. mismo. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Yo lo memorizo de esta forma, ¿por qué? Porque cuando tengamos i igual a u sobre b, i prima va a ser u prima por b menos u por b prima sobre b al cuadrado. ¿Ven? Entonces, es para mantener siempre u prima por b menos u por b prima. Bueno, vamos a calcular esto. Entonces, acá tenemos, este primer factor es u, este es b. Vamos a calcular u prima es 6x. ¿Por qué? Este 2 lo bajo, se multiplica por 3 y queda 6. Y la x queda elevado a un exponente menor. U prima por b. B lo tengo que poner tal cual está. Bien, ahora tengo que colocar más u como está, que es 3x al cuadrado, por b prima. Y b prima, acá yo tengo i igual a e a la u. Recordemos la tabla, i igual a e a la u. Y prima, ¿a qué es igual? E a la u por u prima. ¿Ah? Recuerden bien eso. Entonces vamos a colocar e a la u es e elevado a la x y al cuadrado por u prima, o sea, la derivada del exponente. Pero recordar que la variable es x. Entonces tengo la derivada de x y al cuadrado respecto de x es y al cuadrado. Porque ahí tenemos la derivada de un producto y eso va a ser igual a la constante, que es y al cuadrado, por la derivada de la variable, la derivada de x respecto de x igual a 1. ¿Hasta ahí va claro? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Esto nosotros ya lo hemos realizado, ya está terminado. Lo único que ahora lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista algebraico,
lograr una expresión más simplificada o una mínima expresión. Y si es factoriada, mejor. O sea que podemos sacar factor común. Numérico es 3. Literal, acá tenemos X, acá tenemos una X también. Y la Y no, porque está solamente acá, pero tengo la exponencial. XY al cuadrado. ¿Factor de qué? Y bueno, factor de 2, que es 6 dividido 3. X dividido X es 1, y la exponencial dividido la exponencial es 1. Más. Y acá tenemos 3 dividido 3, X cuadrado dividido X, X, la exponencial queda como está, y acá tengo Y al cuadrado. Entonces, esta es la expresión, la mínima expresión de la derivada de z respecto de x. No es un valor. Si a mí me piden evaluar la derivada en el punto P sub 0 de coordenada x0 y 0, bueno, reemplazamos acá x0 y 0 y nos va a dar un determinado valor. Y el valor que nos vaya a dar, ¿qué es? La pendiente de la recta, la pendiente, digamos, la tangente trigonométrica de la tangente geométrica a la curva en ese punto en la dirección del eje X. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puedes repetir eso último? ¿Cómo? Eso último, ¿qué es el valor este? ¿Es la pendiente de la Sí, recta? claro. Al decir tangente trigonométrica es lo mismo que decir pendiente, ¿no? El valor de la pendiente, el valor del coeficiente angular, m, digamos. Es la pendiente de la recta tangente, esta pendiente, de la recta tangente a la función esta en el punto P sub 0. En el punto P sub 0. Ese es el significado geométrico. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Cuando analicemos diferencial ya vamos a agregar un concepto nuevo, un concepto más. Vamos a calcular ahora la otra derivada parcial. Para la otra derivada parcial no vamos a aplicar derivada de un producto. ¿Por qué? Porque es la derivada parcial respecto de y, y el primer factor no es función de y. Algunos tienen el hábito de decir, bueno, lo voy a hacer a través de u' por b más u por b'. Bueno, no es problema, se puede calcular igual. El camino es un poco más largo, y por ser más largo a lo mejor hay mayor riesgo, más riesgo de equivocarse. Entonces yo acá lo que aconsejo, cuando ustedes tienen solamente una vez, lo tienen a la variable, en este caso y, hacerlo como la derivada de una constante por una función. La derivada de la constante, la derivada de una constante por una función es la constante, que es 3x al cuadrado, porque a los ojos de y, 3x cuadrado es una constante. 3 es una constante numérica, y x al cuadrado es una constante literal. O es una función constante, ¿no? Porque no es x, es x al cuadrado. Y ahora tenemos que hacer la derivada de esta exponencial, pero ahora respecto de y. Es y igual a e a la u, la derivada es e a la u por u', o sea que vamos a poner e a la u, que es esto, por u'. Pero lo que tengo que hacer es bajar el exponente 2, y me va a quedar x, que es una constante, e y me queda elevado a una unidad menor. Entonces, acá lo único que podemos hacer es, bueno, tratar de llegar a una mínima expresión, pero bueno, acá tenemos un solo término, ya que vamos a unir la parte, vamos a multiplicar la parte numérica, 6, y luego la parte literal, x cuadrado por x, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. X al cubo, acá tengo y luego la parte exponencial, x y al cuadrado. Y esta sería la expresión de la derivada parcial de z respecto de y, que también la podemos escribir, recuerden, así, ¿no? La derivada de z respecto de y, es exactamente lo mismo. Si a nosotros nos piden evaluarla en un punto, por ejemplo, 1, 1, punto 1, 1, acá nos va a quedar
z' de i en el punto 1, 1 va a ser igual a 6 por 1 al cubo es 1, y 1, y por e elevado a la 1. O sea que va a ser, ¿no? 6 elevado a la 1 por 1 al cuadrado. Es igual a 6e. 6e aproximadamente va a ser, bueno, e no llega a 3, es 2,81, creo, 2,71. Pongamos 3, 6 por 3, 17,5 le pongamos aproximadamente. Es un número irracional. ¿Qué es lo que es 17,5? Es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica de la tangente, sería esta tangente, la roja, porque es la z' de i, ¿no? Sería 17,5. Un valor positivo, o sea, estaríamos hablando de un ángulo agudo. No podría decir que, ¿Cómo? se podría decir que es la pendiente de la recta, tangente. Es la pendiente de la recta, sí. Lo que pasa es que decir pendiente, en términos geométricos, es la pendiente de la recta. En términos trigonométricos, es la tangente trigonométrica de la recta. La tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de la i. ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio de derivadas parciales. Profe, queda un minuto para que se corte. Bueno, después les doy entrada de nuevo. Yo mientras tanto voy escribiendo otro ejercicio. Bien, acá ustedes pueden ver que tenemos una función W. Acá podríamos haber puesto esto así, X, Y y Z. Y tenemos una función, acá yo le diría función U. Entonces tenemos la función U, que es una función de X, Y